regional. Le doy la bienvenida a nuestro programa Punto de Vista en la mañana de este martes 18 de febrero de 2020. Ya está con nosotros el licenciado Javier Argueta, el asesor legal de la Casa de Gobierno. ¿Qué tal? Del equipo jurídico de la Secretaría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la KL. Buenos días, un placer recibirle. Buenos días. A ti, disculpa por la llegada, por el tráfico cada día se pone más complicado. Roja. como en los partidos de fútbol, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Gracias, un gusto recibirle. Y bueno, esta mañana de martes nosotros queremos escuchar sus consideraciones. Un abogado que ha estado trabajando desde la esfera privada también, hoy en una nueva etapa de su vida profesional, y se ha hablado mucho de cuál es el fundamento jurídico en torno a las últimas posiciones desde el Ejecutivo, buscando de alguna manera catalizar un acuerdo para el préstamo que está pendiente de aprobación para su negociación en la Asamblea. ¿Cómo ve el panorama desde su perspectiva jurídica, licenciado? ¿Cree que hay un riesgo de estabilidad? ¿Es válido todas estas reacciones que hemos tenido, que dice peligro, el presidente millennial apareció, digamos, con poderes buscando apoyos de poderes militares? ¿Qué se debe entender de este tipo de mensajes? Bueno, no, mira, primero el ambiente es un ambiente cívico, en el sentido de que, por ejemplo, se están utilizando controles interorgánicos diseñados por el constituyente. Esto es, por ejemplo, la interpelación. Sí. Se está llevando con normalidad. La Asamblea Legislativa ha convocado a la ministra de Salud, al presidente de ANDA, y se está haciendo el procedimiento que exige el 131, numeral 24, y el 165. Es decir, hay un ambiente de seguridad jurídica normal. Obviamente lo que sucedió fue un tema de que trascendió a nivel internacional, pero trascendió a nivel foto. No te digo si estuvo bien o estuvo mal la foto. Ya la Sala de lo Constitucional ha señalado que se prohíben esas acciones, pero nosotros constitucionalmente hemos descartado, así como otros constitucionalistas ya lo han dicho también afuera del gobierno, que no hubo el tal o el mencionado golpe de Estado, y después que le llamaron golpe legislativo, autogolpe. Es decir, tristemente lo tengo que decir, es un grupito de personas que quiere dañar de alguna manera, y lo digo así, lo quiere dañar de alguna manera la imagen del presidente, y obviamente activan redes, financian otras personas que empiezan a tuitear, y eso pues trascendió a nivel internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno? Es contarles en realidad lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Que el presidente le dice a la gente llegó muy emotiva a querer exigirle a los diputados sus derechos. Hay un tema que quizás lo traigo a colación. Dagoberto Gutiérrez decía, la gente no llegó quizás por el presidente incluso, la gente llegó porque no quiere a los partidos. Entonces posiblemente esas actitudes, el presidente viene y pide que va a ir solo a la Asamblea Legislativa a atender a los diputados, a ver si hay quórum por la convocatoria, que ya te la voy a explicar constitucionalmente, la validez de ella. Y obviamente se activa todo un protocolo de seguridad de parte de no solo de la policía, sino de las Fuerzas Armadas, cuando Guillermo Gallegos abre las puertas, y pues esa fue la foto, una Fuerza Armada que entra a proteger al presidente, pero también entra a verificar que la gente esté protegida en relación a si podían entrar o no. La gente muy obediente, regresa el presidente y da su discurso. Ahora, ¿de dónde se deriva esto? Te quiero aclarar eso porque nosotros hemos analizado y nos lo han pedido, en mi caso el secretario privado, y nos ha dicho analizar si de verdad hubo un golpe de Estado con eso, y hemos analizado la doctrina de los golpes de Estado, las que provocan, rupturas constitucionales. Hemos analizado a nivel de la jurisprudencia, que hay un par de sentencias de la Sala de lo Constitucional, que es un golpe de Estado, y un golpe de Estado lo que se ha dicho es la toma de funciones de otro órgano y la deposición de los funcionarios de su cargo. Y no es solo llegar 20 minutos a un lugar físico que se deriva de una convocatoria.
Entonces, esto incluso yo dije en un determinado momento, miren, hagamos debate, un debate académico, porque no podemos andar dañando, ojo, la imagen, sí. No se daña la imagen del presidente, se daña la imagen del país. Es sorprendente todo lo que ha pasado en torno a los despachos internacionales y la imagen que el país puede estar dando. ¿Cómo analizar esto? No hay que hacer cosas malas. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y vamos a ver, no sé si fue buena o mala. Ya la sala dijo que se prohíbe, ¿verdad? Pero la foto, claro, cuando tú la ves en España o la ves y no hay una explicación detrás, se tomó la Asamblea Legislativa, se la tomó permanentemente, se tomó en funciones. Y obviamente nosotros como Ejecutivo tenemos que dar una explicación. El presidente ya la han dado nosotros la hemos dando como el secretario jurídico, tanto mi persona, que depende también del secretario privado, y el presidente. Y hay un antecedente jurídico constitucional detrás de esto. Lo que me decía de la legitimidad de la convocatoria. De la legitimidad de la convocatoria. El 167, numeral 7, te establece una competencia que es de alguna manera una competencia fuera de los actuares o de las actuaciones normales del Ejecutivo. Y el parámetro para utilizarla, o la condición que pone el constituyente para utilizarla, es que exista el interés de la República, o que el interés de la República lo demande, dice. Es decir, el Consejo de Ministros puede convocar a la Asamblea Legislativa. Ojo, esto va relacionado al principio de colaboración de poderes, ¿verdad? Que le convoca a la Asamblea Legislativa. Hay controles interorgánicos que los órganos fundamentales se controlan entre sí, y hay competencias que, por ejemplo, en este caso, la constituyente le dijo al presidente: convoca a través de tu Consejo de Ministros, cuando, ojo, y esto es lo importante, cuando el Consejo de Ministros, que él es el que califica, el Consejo de Ministros crea que hay intereses de la República. Esto es lógico porque cada órgano tiene su función. El legislativo obviamente regula, da las reglas, establece. Esto es un pacto social, ¿no? Lo que se habla en el contrato social de Rousseau, donde el pueblo da las reglas, donde el judicial juzga, ejecuta el juzgado, y el ejecutivo administra. ¿Qué administra? Administra vivienda, administra economía, administra finanzas, turismo, y hay derechos fundamentales que el Ejecutivo es el responsable, para mal o para bien, de que los derechos fundamentales sean eficaces. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de que yo tenga seguridad? ¿Quién es el responsable de que el muchacho o la señora que viaja en el bus no le roben? Es el Ejecutivo, siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque a él, además de la educación, además de la vivienda, además de todos esos derechos fundamentales que deben de ser protegidos, y es el carácter personalista de la Constitución, en la seguridad pública, que se convierte en seguridad material, ha dicho la SAL, ha sido asignado al presidente de la República. Claro, a partir de eso, cuando yo necesito recursos, ha dicho una sentencia, haga todas las acciones necesarias para tener recursos. Ha dicho unas sentencias de amparo que yo las he andado mencionando, ya te menciono algunas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando la Asamblea Legislativa llama 11 veces dentro de la Asamblea, y además otras explicaciones afuera de la Asamblea, al ministro de Seguridad, al director de la Policía, al ministro de Defensa, y no le satisface las explicaciones 11 veces, nunca se ha discutido tanto. El préstamo de $900 millones, te recuerda, que le dieron al frente, se discutió un par de veces, y por eso fue inconstitucional también. Bueno, yo creo que ni se discutió, solo se los aprobaron. Y hoy $109 millones que sirven para complementar acciones contra la delincuencia, contra el terrorismo, llámese terrorismo, pandillas, llámese narcotráfico. Es decir, que nos conviene a todos los salvadoreños. Y obviamente por informes de inteligencia, por informes de la policía, el detalle lo tienen que dar ellos, no lo quieren aprobar. ¿A partir de qué? A partir de un dirigente político, bueno, lo menciono, ¿verdad? Que ya no está. A partir de un dirigente político dijo, no se lo damos.
y una fracción dijo que no, a pesar de que sus diputados querían. ¿Qué se hace entonces? Se agarra toda esa sentencia, la Secretaría Jurídica aconseja. Nosotros también encontramos una serie de sentencias donde la Sala de lo Constitucional obliga al presidente a tomar medidas sin ningún límite, en el constitucional me refiero, sin ningún límite, sino que tiene que hacer todas las acciones imprescindibles, presupuestarias. Lo que no puede es decirle a la gente, dice la Sala, que sus derechos son ineficaces. Me refiero al derecho de protección. Y ese fue el fundamento por el cual el Consejo de Ministros llama a la Asamblea y la Asamblea declara improcedente. Es un tema también que la Sala tiene que discutir si la Asamblea podía o no calificar lo que el Consejo de Ministros había dicho, porque es peligroso. La aplicación directa de la Constitución es peligrosa si no se utiliza bien. Elementos, Javier, por ejemplo, sobre lo que argumentan también abogados en la Asamblea Legislativa, que el acuerdo del Consejo de Ministros surge mientras estaba sesionando la Asamblea Legislativa. Argumentan ellos que este artículo 167 del numeral que usted mencionaba, pues se aplica cuando el tema no ha sido abordado y que se define como un tema de interés de la República. Ese es un tema muy importante, son dos cosas. El primero, el tema del... Voy a comenzar por lo último. El tema del interés de la República. Bueno, la República hay una serie de sentencias. Es una deuda, nosotros ¿verdad?, la que somos se está solicitando. Un país democrático, representativo, republicano. En los tres conceptos hacen referencia. República es la res pública, un concepto normal, ¿no? La cosa pública, democracia, poder del pueblo. Todo está orientado a la gente. La República es en la atención del interés público, en este caso el interés de la colectividad, de determinables o determinados sujetos, es decir, todos los que utilizamos la seguridad. ¿Quién decide que se califica por interés de la República? El constituyente. Claro, al final la Sala de lo Constitucional y que hay una demanda, pero mientras no, yo, Consejo de Ministros, puedo utilizar una calificación, ojo, tiene que ser fundamentada, justificada, porque es extraordinaria, ¿verdad? Y no se invaden las competencias porque lo único que le dice el presidente es convoco, por favor, estoy hablando jurídicamente, por favor discutan este tema que es de la gente. Entonces, ¿qué es lo que se calificó ahí? Las obligaciones del combate al terrorismo, las obligaciones de combate a los desplazamientos forzados que hacen las pandillas, las obligaciones de todas aquellas delitos que vamos a evitar, que gracias a Dios ya se están disminuyendo, ya hay un combate frontal no solo a los homicidios, sino que hoy han aumentado, eso es muy importante, han aumentado, por ejemplo, las denuncias de extorsiones. Claro, han aumentado porque la gente tiene ya confianza. Yo te lo digo porque yo he sido presidente de una fundación de seguridad del sector privado y ahí se tienen estadísticas. Entonces, ¿quién califica? El Consejo de Ministros. Ahora, que te vengan a decir en un comunicado que ese artículo de la Constitución hacía referencia a que antes eran 6 meses, lo que te está diciendo el comunicado es que está derogado el artículo. O sea, la Constitución tiene artículos derogados. Eso es como muy básico, ¿verdad? Otros te dicen de que no, que eso hace referencia a las catástrofes relacionadas en el 28, 29 de la suspensión de garantías. Pues se estructura en cualquier tema y somos sala, somos control concentrado a la hora de decir. Entonces, ¿quién decide? El constituyente, ¿a quién le permite? Es al Consejo de Ministros. Mientras la Sala no diga nada. Ahora la Sala ya dijo no. Sí, hay una medida cautelar. Hay una medida cautelar. Las 7 de la mañana con 21 minutos. El licenciado Javier Argueta es nuestro invitado de hoy. Es asesor legal de la Casa de Gobierno. También forma parte, pues, de la Secretaría Jurídica de la Casa Presidencial. Vamos a volver para escuchar las consideraciones de nuestro invitado sobre lo que hoy se viene. Realmente están volviendo las aguas a su nivel. Habrá diálogos responsables y serios en torno a la temática que nos ocupa. No nos cambie, las 7:21. Siempre vamos en busca de la verdad. 7:28 de la mañana en la poderosa YSKL. En Cemento Regional garantizamos un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento Regional, pide ya el tuyo al 2240
9900. Seguimos hoy con el licenciado Javier Argueta de la Secretaría Privada, asesor legal de la Casa Presidencial. Javier, a partir de todas estas explicaciones y lo que se espera en los próximos días, ¿será que puede haber ya un status quo normal y digamos que haya un diálogo serio? Porque también los diputados dicen que a veces como se nos trata como poco racionales a la hora de las reuniones en las que se pide explicación sobre los temas y en particular el préstamo de 109 millones. ¿Qué señales podemos ver que van a volver las aguas a su normalidad? Bueno, primero, sin duda alguna va a haber un antes y un después en cuanto a la renuncia, quizás en el tema del diálogo, en cuanto a la renuncia del presidente de Arena, ¿verdad? Hay muchísimos diputados, no sé si todos, pero que sí, yo te lo digo porque he platicado con ellos, platicamos seguido, de que sí quieren apoyar vamos a ver, no al gobierno, quieren apoyar a toda la política pública que el gobierno está implementando y que no se había hecho. El estancamiento en seguridad pública, donde nos tenían atemorizadas las pandillas, donde nos tenía atemorizado el crimen organizado, ya va finalizando. Pero hay que hacer mucho a diario, hacer mucho. Tal vez tenemos que estar en emergencia a diario. Tiene un avance significativo. Tenemos un avance fuerte donde hay seriedad en el combate a la delincuencia como tal. Sobre todo lo de los homicidios, ¿verdad? Entonces, los homicidios, y hay otros programas también, por eso el plan control territorial es necesario en diferentes etapas, pero va a haber un antes y un después para efectos de diálogo. Por otra parte, el sector privado, te quiero comentar, yo sí estoy en constante comunicación con el sector privado, tanto con gremiales como con empresarios que tienen inversiones muy fuertes en el país. Obviamente esto que sucedió el 9F, ¿verdad? Me llaman y me dicen, mira, ¿qué pasó aquí? Bueno, se les explica y se les dice, miren, esto fue, además de la foto, ¿verdad? Que como dicen, no hay que hacer cosas buenas o malas y qué sé yo. Además de la foto, lo que se les dice es, miren, hay normalidad, porque llega la resolución de la sala y nosotros acatamos. Y les he dicho que acatar no es un tema de decisión, acatar es se cumple o no, ¿verdad? Esa es, digamos, una buena señal de cómo se están respetando estas relaciones que decía usted entre los órganos de Estado. Y yo lo he mencionado porque no solo es que la vamos a respetar hoy, la hemos venido respetando algunas resoluciones que ha enviado la sala de diferentes ámbitos, como por ejemplo de instituciones, en reinstarlos que no nos tardamos más de 48 horas. Entonces, el ámbito de la seguridad del empresario, por lo menos con todos los que me relaciono yo hace poco platicaba, y con esto termino, con una dirigente empresarial de varias gremiales que me decía, mira, hemos regresado a la normalidad, sigamos trabajando por el país y sigamos en el proyecto de eliminación de trámites que tenemos. Y a partir de la renuncia del presidente de Arena, ¿cree que habrá más fertilidad en el diálogo? ¿Era un obstáculo el presidente del empresario Gustavo López Davison? Lastimosamente sí, era un obstáculo para el país, era un obstáculo para la inversión, era un obstáculo para la seguridad. No tenemos claro cuáles eran los intereses, y por eso es que quizás hoy, sin meterme en los ámbitos internos del partido, hoy creemos que sí puede haber un diálogo a partir de las voluntades que muchos diputados tienen para apoyar los programas, tanto de seguridad pública como todos los programas de política pública que el presidente está realizando. Por ejemplo, los 109 millones de dólares, esperamos que hoy que termine la interpelación se continúe discutiendo y lo saquemos lo más pronto posible. Sí, le preguntaba porque quedó al frente del partido Arena Eric Salguero, y las directrices, por ejemplo, de los grupos parlamentarios siguen emanando siempre de una línea partidaria. Y usted decía, el origen del problema del 9 de febrero no fue seguir directo al presidente, sino un rechazo al sistema de partido. ¿Cómo ven ustedes desde la línea jurídica, por ejemplo? Porque nuestro sistema se basa en eso, en los partidos políticos. ¿Será que es debilitado esto? ¿A qué estructura vamos a aspirar? Sí. Sí, quizás uno repetía lo que decía Dagoberto Gutiérrez, que me parece a mí, don Dago,
que tiene razón, digamos. Lo que tienen que hacer los partidos, primero, no pueden desaparecer, porque nosotros tenemos un sistema constitucional pluralista. Y hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que atacó, el demandante atacó el tema de la fórmula de residuos, ¿verdad? Donde un diputado puede tener por 1,000 votos, puede entrar, y hay otro diputado por 40,000 votos. Entonces la Sala dijo que eso era constitucional porque eso dinamizaba el pluralismo, que no exista un bipartidismo. Sí, sí. Entonces, ojo, lo que tiene que pasar es que los partidos deben de reorientarse a la gente. Los partidos deben de reorientarse o regresar a los, como dicen algunos, a los antiguos tiempos. Es decir, por lo cual nacieron. ¿Por qué nacieron? Para una política pública, para que la gente tenga escuelas, para que el niño tenga una educación fuerte. Claro, ¿quién lo da eso? El Ejecutivo, pero con las reglas que le da el Legislativo. El Ejecutivo no puede avanzar si el Legislativo entorpece, ¿verdad? El Ejecutivo no puede darle salud a la gente si el Legislativo entrampa. Entonces, hay un tema de colaboración de poderes que se debe de tener. Entonces, los partidos políticos necesariamente deben de hacer sus acciones con el fin que fueron creados, que es la gente, los derechos fundamentales, el cumplimiento de. Y eso es lo que deben de reestructurarse, porque si no, la gente misma le va a exigir, demandar y sancionar. Ojalá. Y hay, por ejemplo, dentro del trabajo que han estado desarrollando ustedes, reuniones, ¿qué han percibido de las reuniones con la comunidad de diplomáticos, con empresarios? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo se sienten ellos en relación a los momentos que vive el país de esta tirantez entre los órganos, especialmente entre el legislativo y el ejecutivo? El judicial participó ya hoy que se dio estos escritos. Bueno, se ven en dos vías. Uno, parece raro lo que te voy a decir, pero se ve bien que haya una interpelación porque hay controles. Sí, sí. Ojo, mal o bien, con razón o no, pero están funcionando los controles. Pero por otro lado, no es normal tampoco que exista una confrontación entre el legislativo y el ejecutivo. Ahora, lo que tiene que prevalecer es un ceder. ¿Y un ceder a qué? Un ceder a la gente. Por ejemplo, lo que te mencionaba, el tema de los 109 millones de dólares está suficientemente discutido, a excepción de algunos temas que los diputados quieren, y se piensa que sí hay que verlo para que sea aprobado inmediatamente. Entonces, yo te puedo hablar por los empresarios. De hecho, los empresarios que estuvieron en el tema de la calificación, el empresario lo que necesita es seguridad jurídica. El empresario necesita estar tranquilo que sus inversiones mañana no van a cambiar, ni les van a expropiar, ¿verdad? Pero necesita también, han dicho, seguridad pública. ¿Para quién? Para sus trabajadores. Entonces, el ambiente es bueno, y en el ámbito de los diplomáticos ya se han tenido unas reuniones, se les ha explicado, se han girado instrucciones a nuestros embajadores para que expliquen lo que verdaderamente sucedió y no lo que algunos grupos han trasladado a nivel internacional y que ha tenido efecto, pero que nosotros también debemos de ser eficaces en decirles verdaderamente cuál fue el origen. Y por ejemplo, hay señales que puedan determinar, porque se había hablado mucho que había una disminución en los títulos valores colocados en el mercado internacional. ¿Las calificadoras de riesgo les dieron alguna garantía de que se mantiene una buena ponderación para el país, Javier? No, esa fue una noticia de un periódico. No, yo supongo que no se hizo con mala intención y hay que verlo así. Se le explicó a la periodista de la confusión que tenía. Obviamente la portada sale, cae en bonos, y era un contexto que ya el ministro de Hacienda lo explicó. No es que cayeron los bonos, hubo una reducción, me parece, del 2% a nivel regional. Hay un tema técnico ahí, ¿verdad? Sí, pues yo hablé con el ministro, incluso yo dije en una entrevista, no es cierto, no han caído, los bonos se mantienen, no ha habido cambio, y el ministro muy bien salió al paso diciendo, miren, no, los datos se han equivocado. Seleccionado bonos mejores, decía él. De hecho, sí, exacto. Pero esperamos nosotros que no haya sido una publicación
para efectos de dañar al presidente. Partimos de que fue una equivocación de la periodista que agarró mal los datos, los cruza mal y así sale la portada, ¿verdad? Ajá, porque decían los del ICEFI, fíjese, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sí, que, bueno, todo tipo de señal que altere la condición de un país en términos de relaciones de órganos de Estado, pues se traduce en eso. Cada inversionista, dice, siempre busca la mejor seguridad jurídica para colocar su dinero. Y que si hay una caída de títulos valores, significa que suben las tasas de interés. Claro. Y si suben las tasas de interés, dice, el Estado debe destinar más recursos de su presupuesto para la deuda, sí, que tiene. Hay un impacto. Hay un impacto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace garantizar a nosotros que no nos enfrentaremos a este impacto? Mira, además de la bondad de Dios, de verdad que nos va, porque tú tienes razón, cuando hay fotos de estas, el inversionista se siente como atemorizado, es su patrimonio. Sin embargo, acá todo ha sido, no ha pasado nada, no han caído los bonos, al contrario, el ministro de Hacienda ya anda viendo otras que suban. Por alguna razón Dios nos ha amparado, ¿verdad? Dios nos ha bendecido y los bonos están normales. Por eso te decía que la publicación, gracias a Dios, fue equivocación. Ya aclaró el ministro, sí, y bueno, esperamos que también los periódicos no se vuelvan a equivocar, porque al final esas equivocaciones pueden salir, claro, bastante caras. Bueno, y Javier tiene una amplia trayectoria y conoce muy bien los interiores de empresa privada, porque emerge de un trabajo profesional también de la empresa privada. Esto siempre genera inquietudes. Cualquier tipo de alteración en una gobernabilidad genera inquietudes desde los sectores privados, Javier. Sí, y es normal, vamos a ver, es normal y depende cómo me han dicho. Vamos a ver, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el presidente Cardenal ha sido también bastante, ha hecho lo que corresponde en cada momento, y hoy la ANEP, ayer veía que está dando unos tweets de diálogo y eso es importante. No sé si lo habían tenido en la época del presidente Saca. Yo entré en la época yo venía de la Secretaría Jurídica de la Presidencia con Luis Mario Rodríguez, después entré a la ANEP. Ajá. En la época del presidente Funes, que fue bastante duro porque tuvimos que meter muchas demandas, gracias a Dios se ganaron en el 95%, todas, pero ahí sí era un tema porque ni siquiera atendían a la ANEP. Hoy hay un elemento de puertas abiertas al sector privado, los atiende el presidente directamente, hay reuniones seguidas con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, yo tengo reuniones seguidas con directores ejecutivos de gremiales, tenemos reuniones seguidas con Luis Rodríguez, Chito Catán, que es el secretario de Inversión. Hay una Secretaría de Inversiones que protege la inversión, porque ojo, todavía hay técnicos, y lo tengo que decir, en el Estado, que meten criterios y detienen inversión. Entonces, eso lo vamos rompiendo a través del organismo de mejora regulatoria. Entonces, el ambiente del sector privado, cuando pasan estas cosas, es normal que se pregunten por lo menos o se alteren, pero hoy por hoy hemos vuelto a la normalidad. Nosotros tenemos una cúpula empresarial bastante que defienda la democracia, eso es bueno, eso no se debe de perder. Pero hoy sí creo que se ha entendido también de que el evento del 9F no fue un golpe de Estado, no fue un alto golpe, y no sé cómo lo van a calificar más algunos grupos que sí quieren dañar la imagen del presidente. Y yo perdona que diga eso, pero es que es notorio que quieren dañar la imagen del presidente, porque no hay, cuando tú explicas algo ni siquiera escuchan. Entonces van a tener una agenda contra el presidente de la República, pero la agenda contra el presidente es la agenda contra la gente, porque un presidente está mandatado a cumplirle los derechos a la gente. En cuanto al sector privado, sí, vamos bien, yo te lo puedo decir. Vienen unas elecciones del presidente de ANEP que son bastante interesantes, y pues se espera también que haya un buen diálogo siempre con el sector privado. La Cámara de Comercio, ¿verdad? Su presidente, sí, por supuesto, también ha estado dando. Y todos son luchadores, todos son guerreros, digamos. La empresa privada aquí es admirable, se ha sostenido a pesar de toda la destrucción del sistema que ha habido. Me refiero a toda
clase del FMLN, lo puedo decir libremente porque yo estuve ahí. Fueron muchas tirantes con el sector privado, ¿verdad? Era un tema de retrocesos, y hoy es totalmente al contrario, hay puertas abiertas y no solo puertas abiertas, sino que los consejos del sector privado se agarran y se hacen. Y decía en una parte de nuestra conversación esta mañana, licenciado Argueta, que este tema está también vinculado a escenarios políticos, constitucionales, y en el término político ya nos decía usted, ven alguna buena señal para buscar entendimientos con el grupo parlamentario de Arena, pero se requieren también diálogos responsables y serios con el partido FMLN en la Asamblea. ¿Cómo ven al partido? ¿Creen que será posible avanzar y fortalecer estos entendimientos? Vamos a ver, lo voy a decir así en frío. A mí me parece que el FMLN sí no va a tener una agenda de diálogo. Esa es mi percepción. A mí me parece que el FMLN quizás en la caída que va a hacer sus últimas acciones contra el gobierno y pues antes de finalizar, diría yo, o antes de consolidar su cancelación, va a tratar de minimizar o destruir al gobierno. Creo que con los otros partidos sí. Puede haber un diálogo, puede haber un tema de interés para todos con la gente, puede haber un tema de orientémonos a lo que corresponde, que es el interés público, y yo te lo digo porque sí hay diferentes pláticas con diputados y diputados que sí quieren ayudarle al país. Sí, esto será, bueno, después de la interpelación, que como dice Javier, es como una señal de cómo se están desarrollando, digamos, las competencias de cada órgano de Estado. Habrá un informe de la Comisión Política. Estos informes no son vinculantes, pero se puede traducir en un resultado, una interpelación. Vamos a ver, yo quizás aquí estoy contaminado porque yo estuve en reuniones con la ministra de Salud, que de verdad mi admiración, es una mujer sumamente técnica. He estado con el presidente de ANDA, pero previo a las interpelaciones, y ellos no solamente están sumamente preparados, sino que se hizo lo que correspondía. A pesar de un sistema de ANDA destruido desde hace años, hay préstamos internacionales que se empezaron a negociar desde 2015 porque no servía el tema de las pavas, y con todo eso el presidente ANDA ha luchado y se ha hecho. Igual la ministra de Salud. No se había ejecutado porque se aprobó en el 2018, pero hay otros temas que el presidente ANDA hoy lo va a mencionar y quizás por eso no te lo comento, porque creo que hay que mencionarle a la población todo lo que ha pasado y hay que decirle lo que se está haciendo, lo que se hizo en el evento, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, toda la apertura de pozos. Ya antes la gente en algunos casos no recibía agua, otra población recibía 4 horas, y hoy hay mucha gente que sí ya recibe todos los días el agua. Ojo, este es un proceso, ¿verdad? Sí, con todo el tema de destrucción que se ha dejado en la infraestructura, el 50% del agua se pierde porque no invirtieron en lo que correspondía. Pero bueno, el presidente ANDA lo va a decir. Entonces yo sí estoy contaminado en el sentido que conozco todo lo que hicieron ellos y pues así lo han trasladado a la Asamblea, y la ministra de Salud creo que hizo un buen papel trasladándose técnicamente a los diputados, diciéndoles técnicamente, y no se desbordó ante los lastimosamente ataques que hubieron, porque ya parecía un enjuiciamiento en un determinado momento y ella se mantuvo técnica. Bueno, ahora continuará y me imagino que el licenciado Javier Argueta tendrá fuerte trabajo también, porque seguirá hoy la interpelación del presidente vamos para la Asamblea. A la Asamblea Legislativa. Gracias por haber venido, Javier. Ahí estaremos llamándole para que siempre nos venga a hacer sus consideraciones jurídicas. Yo feliz de venir. Gracias, a la orden. César, un gusto. Estamos finalizando nuestra entrevista con el asesor legal de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, Javier Argueta, nuestro invitado de hoy. Le recordamos que en breve estará nuestra entrevista en el periódico digital radioyskl.com.